Vamos nomás. Después de haber escuchado Cuando cae la lluvia, música guatemalteca con sonidos de marimba, le recordamos a nuestros auditores que mañana, 12 de agosto, el mundo celebra el Día Mundial de la Juventud, una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad. Mañana, dele un gran abrazo a su hijo, sobrino o ahijado o amigo y dígale que estamos trabajando por su futuro. El Santoral Católico celebra a Santa Clara de Asís y a San Alejandro Carbonero. Así que vayan nuestros cordiales saludos para las claritas y para los janos en el día de su santo. Pero muy bien, Enrique. muy bien, muy bien. Eh, Entrando en la arena política, hay entre otros, que son muchos, dos buenos argumentos para votar rechazo el 4 de septiembre. Uno de ellos es la pérdida de autonomía del Banco Central, porque va a estar sujeto a modificación de sus consejeros, a reemplazo de sus consejeros por la vía de querellas políticas. Viene una denuncia y posteriormente van cambiando a los consejeros que de repente no se animan a tomar decisiones por temor a que los sancionen. Y la implantación de un sistema estatal de educación que va a terminar dejando fuera la educación particular subvencionada y todo aquello que tenga el más mínimo olor a lucro. ¿Qué opina usted de estas dos iniciativas que podrían cambiar la economía y la educación en Chile? Ya, si tú me permites, voy a partir por el segundo tema, el tema vocacional. Eh, Cuando se partió con la reforma y se empezaron a hacer esfuerzos por potenciar la educación municipalizada, que veían una competencia en lo que se refería a la educación subvencionada, el senador Ignacio Boca en su minuto dijo, mire, en la gran apuesta de este gobierno es fierro y cemento, ¿no? En el fondo apostó a que los colegios se constituyeran como fundaciones y no entró a la gran crisis que es la calidad de educación. ¿Y por qué señalo esto? Porque los apoderados, independiente de su nivel, de su formación como papá, ¿no es cierto?, educacional, quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y eso ya está instalado en nuestra cultura y buscan lo mejor. Y en el barrio buscan, no creen en la educación municipalizada y lo llevan al colegio subvencionado, ¿no?, o particular, que es lo menos por ser. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido de que ha venido reduciéndose brutalmente la matrícula de los colegios municipalizados. Se han tenido que cerrar colegios municipalizados nuevos, la Escuela Japón en Valparaíso, por ejemplo, que fue nueva, construida, entre otros, y la matrícula empezó a decrecer, a decrecer, a decrecer. Es decir, los ciudadanos no confían en la educación municipalizada y trasladaron sus hijos a los colegios subvencionados porque veían que había mejor calidad o una mejor infraestructura, o ambas. Bueno, hoy día lo que va a ocurrir es va a agudizar aún más el sistema, porque ya en la práctica quedan muy pocos colegios municipalizados con matrícula llena. Recordemos que uno de los factores para mover la planta de educación es cuando tú tienes menos alumnos, ¿ah? Hay una cantidad de alumnos por curso y efectivamente si tienes menos se te autoriza que tú puedas ir reduciendo la planta de profesores. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando te quita la libertad, que es la propuesta de la convención, que es lo tan importante que los que creemos en democracia, la libertad para que el individuo decida, eso es lo que nosotros hemos defendido por años, la libertad de emprender, la libertad religiosa y la libertad de educación. Yo decido dónde coloco a mi hijo y lo puedo colocar en un colegio municipal A, B, C o en un subvencionado o en un particular. Bueno, aquí te están forzando a optar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que la gente igual que tenía un subvencionado y que lo van a cerrar, ¿no es cierto? O lo van a dejar out, ¿ah? Va a hacer el esfuerzo igual y llevar un particular. Y yo no he visto ninguna línea de apuntar a mejorar la calidad de los profesores, la calidad de educación y la calidad de infraestructura. Y eso es dramático, porque lo que más importa en un país es la educación. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el mejor camino para fortalecer la educación pública? Como en Europa, ¿no? Porque ahí los colegios públicos son de excelencia. Bueno, ¿por qué no apostamos a mejorar y creemos, bueno, tenemos que creer en que ese ciudadano va a colocar un niño en su colegio municipalizado porque no va a pagar nada, porque está apostando a una gratuidad y a una calidad? Y eso no ocurre. Sabemos que eso no ocurre, porque hay huelga, porque hay paro, porque etcétera, etcétera, hay violencia.
Entonces los papás prefieren que su hijo vaya, hagan un esfuerzo económico importante en un subvencionado, porque saben que ese colegio va a haber la cobertura, va a haber clases, no va a haber paro cada rato. Entonces, eso es lo que a uno le preocupa, cómo están destruyendo la educación pública. Eh, Ese va a ser el resultado. Aún podemos salvar de esa desastre que está ocurriendo. Yo te digo, pues, finalmente, nosotros hemos dicho, ¿para qué hablar de la violencia, del bullying en los colegios? ¿No? Mi hermana es profesora y directora de un colegio también, le conozco de adentro el sistema. Mira lo que ha pasado con el Liceo Emblemático en Valparaíso, Eduardo Navarro, un colegio que era tremendamente tirador de matrícula, era el gran liceo que capturaba matrícula por el Exacto. esfuerzo de sus profesores. Entonces, yo creo que ahí está mal el foco, ¿ah? Y por eso que veo con mucha tristeza que en vez de abordar el problema que tenemos de mala calidad de la educación, estamos profundizando la brecha. Esa es la brecha, ese es el drama. Marcelo. Marianela, Ya, referente a la educación, bueno, yo soy profesora de profesión, eh, pasé por varios colegios, eh, y la verdad que hay un abismo de diferencia, es totalmente cierto lo que dice Manuel, que los papás cuando quieren darle lo mejor a sus hijos, y lo mejor que se les puede dejar a los hijos es la educación, en realidad. No sacas nada con dejarle una suma millonaria si después si no tiene educación, no va a tener suficiente cabeza como para poder invertirla, la va a perder un par de años si no tiene la educación que corresponde. Los colegios subvencionados, claro, la gente prefiere llegar a un colegio, hacer un esfuerzo y llevarlo a un colegio subvencionado a sus hijos porque además que no están tan ideologizados como los municipales, que ese es otro tema, que yo también lo vi ahí in situ, cómo lavan los cerebros de los niños y los han sacado, incluso ha salido en las noticias no formales, obviamente, no, o sea, no las de televisión, porque nunca lo muestran, que le enseñan cántico de izquierda, los sacan a protestar a niños chicos, o sea, estamos hablando de 6 años, que es terrible. Y bueno, y es muy cierto que la educación particular es cara, pero asegura una buena educación, asegura que no van a tener huelga, asegura una buena infraestructura y sacar todo esto que hemos ganado y volverlo todo a ser municipal, o sea, unificar la educación, que lo encuentro, eh, por decirlo menos, del terror, porque no te están dando a ti como papá la oportunidad de elegir dónde va a ir a estudiar tu hijo o tu hija, que puede ser un colegio municipal, medio subvencionado o particular. Vayan todos al mismo colegio y les damos la educación que nosotros queramos y les metemos en su cabeza la ideología que queramos, porque eso también va, que no está dicho, pero va en el paquete. Perdona Marcelo, Enrique, mira, esto es lo mismo que en salud, es la misma película de salud. Cuando tú dices, ¿por qué? Permítame a mí, si yo no quiero gastar plata, no quiero derrocharla, y si el sistema público me ofrece un sistema de calidad de prestación, Claro. que me van a atender oportunamente, yo no voy a ir a pagar una clínica ni un ISAPRE, me meto en FONASA y accedo a un hospital público. Pero hoy día Claro. tenemos millones de chilenos que están en lista de espera. Llevan 5 años gente esperando una intervención de cadera, por ejemplo, son de las áreas más deficitarias. 5 años, yo conozco mucha gente, 5 años, 7 años. El pecado no será auge, tener menos de 65 y por tanto tienes que esperar la edad y cuando llegas con esa cadera ya tienes las dos caderas mal. Así Claro. hay otros, una cantidad importante también personas con cáncer que no pueden ser operadas. Entonces, si este sistema está reventado, en nuestra región tenemos un déficit de más de 300 especialistas médicos, ¿ya? Tenemos miles de pacientes esperando, miles. Creo que solamente en el Bambino hay como 50.000. Estamos hablando de un número estratosférico. Entonces, hoy día le dice a la gente, mire, ¿sabe qué? Yo a usted los voy a mandar a todos al sistema público. Y yo dice, no, es que se van todos para allá. Pero permítame a mí elegir. No. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer los que tenemos algún ingreso? Pagar este fondo único, igual irnos al tema particular. Claro, y va a salir mucho ¿Por qué más le estoy caro. generando una sobrecarga a la persona en clase media? Al revés,
hagamos todos los esfuerzos para que ese hospital público atienda como corresponda, que los funcionarios tengan una remuneración acorde al esfuerzo que realizan, mejoremos la calidad. Y yo estoy seguro, volviendo a Europa, si tenemos un sistema público de excelencia, nadie va a ir a pagar una clínica particular, nadie va a pagar un ISAPRE. Pero es al revés, no, te voy a forzar a que te vayas para allá. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. No creen en la libertad del individuo. Yo decidiré dónde me atiendo. Y yo quiero llevar a mi hijo a lo mejor. Y hoy día, lamentablemente, el sistema público, por los problemas que yo acabo de relatar, mira, promedio 8 horas en una urgencia. Promedio. El Bambino tiene una capacidad de respuesta a la urgencia 36 personas, camas. Y habitualmente los fines de semana está con 60 o con 70. Esa gente está en los pasillos, en el suelo. No es problema de los médicos. El sistema está reventado. Y de hoy día le estás traspasando más gente para matarlo. Entonces, no, yo digo, ¿a quién le preguntaron? ¿Qué estaban fumando? ¿Qué estaban, perdóname que los pueda ofender a alguno, pero qué estaban tomando? Pero ¿cómo no le preguntaron al médico, a las personas que están en lista de espera? Yo creo que ustedes también conocen dramático, yo lo digo con mucho, mi madre trabajó en salud, mi hermana trabaja en salud, tengo toda la gente vinculada al tema de la salud, y yo trabajo con el colegio médico, políticamente me refiero, hemos ayudado mucho a los hospitales, tengo legitimidad para este tema. ¿A quién le preguntaron? Colocaron sus banderas y uno dice, bueno, ya pensemos que actuaron de buena fe, pero con 2 dedos frente vaya a destruir lo poco de nada que queda en la salud pública. Yo creo que al revés, salvemos los hospitales, metámosle plata, estamos planteando nosotros como región formar médicos especialistas acá con fondos regionales. Estamos preocupándonos de poder hacernos cargo de que esa paciente que lleva 6 años esperando una hora sea intervenida. Pero con esto va a ser imposible dar una respuesta para que la gente tenga una salud digna. Fíjate que, perdóname, Marcelo, también voy a decir un par de comentarios antes que se me olvide. El primero es que se piensa en Europa y el estado de bienestar. Y esa es como la idea que está metida en esta onda revolucionaria, refundacional, para tener un Chile con un estado de bienestar. Pero la pequeña gran diferencia es que en Europa la gente paga impuestos. Y harto. Entonces, en Chile, el 64% el otro día de las personas que habían recibido alguna prestación o servicio no había emitido boleta y lo había hecho a la mala. Entonces, ¿cómo podemos pretender de que el Estado tenga un buen servicio de un estado de bienestar, como se dice con tantas ínfulas, si no tenemos recursos? Y si la gente no paga impuestos, si el Estado no tiene plata, los privados generan la plata. Y la otra cosa es que tú tienes toda la razón, volviendo al tema de la educación, en términos de que la principal o quizás la única palanca de movilidad social es la educación. Una educación de calidad. Yo tengo a mi esposa que fue directora de colegios particulares subvencionados que funcionaban bastante bien, como el de la Universidad Mayor o los Alicantes. Habían algunos casos que todos conocemos que han sido negociados y son malos, pero es la minoría. La mayor parte, y como dice, la gente sabe y la gente prefiere los particulares subvencionados porque sabe que en general son mucho mejores que cualquier establecimiento fiscal. Marcelo, No, por favor. vale la pena hacer el esfuerzo económico. Es muy cierto. Lo tenemos, ahí está. Sí, Con o sea, varios bueno, yo creo que en parte esto también tiene mucho que ver con lo que conversamos en la primera parte respecto a este tema de la superioridad moral que ellos arrojan. O sea, cuando ellos tienen esta visión y creen que ellos saben mejor que uno lo que es mejor para uno, cuando ellos creen que ellos saben mejor lo que es mejor para tus hijos o para tus padres o para tus hermanos, etc. Eso al final es una cosmovisión y eso es lo que ellos han tratado de plasmar en este proyecto constitucional. Obviamente eso es un peligro y es claramente erróneo. No hay nadie que sepa mejor lo que uno quiere o la mayoría de las veces mejor que uno mismo respecto o lo que uno quiere para sus hijos que uno mismo. Entonces, creo que ahí hay un peligro latente, está claro, Manuel lo ha dicho, creo que ellos detestan la libertad de poder elegir. Y obviamente, bueno, la calidad, que es un tema que todos yo creo que tenemos claro que en general, tanto los particulares subvencionados como los particulares terminan siendo mucho mejores en calidad, pero no solamente tiene que ver con eso, o sea, al final cuando uno elige un proyecto educativo para un hijo,
A mí todavía no me ha tocado porque no soy padre, pero sí lo viví con mis padres que me cambiaron de un colegio para llevarme a otro. Tiene que ver con muchas cosas, o sea, tiene que ver primero por temas valóricos o temas de religión, qué colegio puede entregarte quizás los valores más cercanos a los que tú como padre quieres que tus hijos tengan, o qué colegio representa en términos católicos, o cristianos o evangélicos, o la religión que sea, mejor lo que nosotros como padres queremos traspasarle a nuestros hijos. Tiene que ver también con tipos de inteligencia, o sea, hoy conocemos, o por lo menos hay teorías que hablan de 8 tipos de inteligencia. Entonces, ¿cuál es quizás el colegio que se adapta mejor al tipo de inteligencia que mi hijo tiene? Y ahí, bueno, obviamente podemos empezar a bajar un listado que puede ser interminable, porque al final estas son valoraciones subjetivas. Pero el punto al final es ese, o sea, cómo ellos, desde esta supuesta superioridad moral que tienen, creen que pueden conducir mejor los destinos de las personas, y creen que pueden ellos entregar, estandarizando y normalizando ciertas estructuras educacionales a los demás. Entonces creo que ahí hay un riesgo que es relevante. La calidad, bueno, es evidente, y en parte también tiene que ver con lo que tú decías en la primera parte, Enrique, respecto a esta burocracia, porque en general los recursos, como no están en las lógicas de muchas veces de competencia, se los terminan comiendo los burócratas, y empiezas a ver cómo al final no hay ningún tipo de preocupación por tratar de optimizar los recursos en un mundo que obviamente los recursos son escasos. Así que yo creo que, por lo menos en términos de educación, es el gran peligro que veo yo en esta propuesta constitucional, pero que al final se termina viendo en el marco general de todo el proyecto, porque esta visión de superioridad moral, donde ellos creen que son los idóneos para definir nuestro destino, se ve en toda la Constitución. Así que yo creo que ahí hay un riesgo relevante. Un riesgo que se puede superar de forma muy fácil el día 4 de septiembre, ¿no es cierto? No hay para qué votar a prueba si hay algo que no te gusta. Oye, ¿qué dices tú, Marcelo, que has estado más cerca de las cifras y la economía, sobre lo que dice la propuesta constitucional sobre el Banco Central? Y lo que yo Mira, aludiría. sí, ¿Mm? o sea, yo respecto al Banco Central lo que veo más grave, bueno, obviamente lo que señalaste tú respecto a esta posibilidad de que los consejeros terminen siendo sancionados políticamente, y haya todo un tema más político que técnico, que es la regla en general que ha habido en el Banco Central. Pero yo la gran preocupación que veo es los objetivos que le han ido incorporando, porque en cierta forma se ha mantenido cierta autonomía del Banco Central desde la perspectiva de que en general hubo un consenso de que el Banco Central funcionaba bien y que había que haber cierta autonomía, y por tanto yo creo que en eso se preocuparon de mantenerlo. Pero sí veo con preocupación, y acá tengo el texto, voy a leer un poco el artículo de 358 que habla sobre: para el cumplimiento de su objeto, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural, y el principio que señala la Constitución y la ley. Ahí abre una cuestión muy discrecional respecto a qué se refiere con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, y creo que ahí hay un tema que no es menor. Y lo otro, que bueno, dice: el banco al adoptar sus decisiones deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno de turno también. Hay un punto que también es bien peligroso. Y lo último tenía que ver con bueno, acá, respecto a la determinación de instancia, estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Eso está, bueno, no, en realidad eso es lo principal. O sea, lo principal que yo veo como riesgoso es el tema del cuidado del medio ambiente, no porque no sea relevante, sino que porque finalmente cómo se van generando estas directrices, o quiénes son los que definen estas directrices después en la ley. Eh, y bueno, el tema de cómo van a estar orientados con el gobierno. Creo que allí también se abren ciertos espacios que pueden generar cosas arbitrarias, y que en general, como dicen por ahí, si hay algo que está funcionando bien, ¿para qué arreglarlo? Creo que han querido meter en este tema cosas que realmente no son necesarias. Mira, lo que dice Marcelo, lo voy a extrapolar a otro ejemplo para que se entienda. Así, cuando uno en la vida en general quiere cambiar algo, siempre lo cambia para mejor, porque está fallando el auto, la casa, algún material, algún mueble. Todo es, tú haces los cambios para mejorar, ¿no es cierto? Bueno,
En el caso de los consejos regionales, los CORE, los famosos consejos regionales, que nacen en democracia con el expresidente Elwin, estos señores lo eliminan, ¿no? Una institución nueva que había venido teniendo y tiene un nivel de credibilidad y de valoración ciudadana. De hecho, muchos consejeros sacan más votos que parlamentarios, ¿ya? Lo que da cuenta que hay una legitimidad. Y lo eliminan, lo eliminan. Y colocan una institución que se llama Asamblea Regional. Y lo politizan al extremo que esa asamblea, mira, es absurdo. Van a poder proponer las ternas para el Ministerio Público. Es decir, van a cuotear los fiscales, van a decir, van a elaborar las ternas. ¿Qué tiene que hacer una asamblea regional involucrándose en el nombramiento ternas de fiscal? Pero lo que es peor es que el Consejo Regional, que hoy día administra los recursos para toda la región, para peticiones ciudadanas, municipios, servicios públicos, etcétera, esa votación se da en una propuesta que hace el gobernador, antiguamente el intendente, y el cuerpo colegiado lo votaba, lo aprobaba o lo rechazaba. Hoy día eso se elimina y la decisión de inversión de cada peso de la región la va a resolver solo el gobernador. Mire qué peligroso. Si el gobernador va a decir, ya, yo le pongo plata a este alcalde, este me cae mal, este es de oposición, Claro. este no me simpatía. Eso es tremendamente riesgoso porque se quita lo que se llama el equilibrio de poderes. Claro. Hoy día el gobernador no puede pasar sobre nosotros, sino que tiene que conversar con nosotros, persuadirnos y aprobamos las iniciativas que benefician a la región. Bueno, Es como un presidente sin hablamos. parlamento. De eso hablamos, de que el modo el diseño político que ellos tienen es incomprensible, sin un equilibrio de poder. La eliminación del Senado, la eliminación de los consejos regionales, la intervención del Banco Central, la eliminación de los tribunales, como tal, como uno conoce, la autonomía de poderes. Entonces, obviamente que tú dices, bueno, y me extraña mucho que gente que uno respetaba de la nueva mayoría, que aparezcan en la prueba, gente sensata, dice, pero ¿cómo este modelo de verdad nos lleva al estancamiento, al conflicto, a una ruptura institucional incluso? Porque claramente cuando se habla del tema de la vivienda y se rechazó de manera reiterada cuando se intentó incorporar que quedara consagrado el derecho a propiedad y lo rechazaron sistemáticamente, por lo tanto en la Constitución no está el derecho a propiedad. Y fíjate tú, Enrique, que la gente, por más humilde que sean los sectores populares, quiere su casa, quiere que su vivienda social es su vivienda. Entonces, esto está instalado en que nuestro pueblo siente un sentido de pertenencia y quiere la pertenencia, no quiere un arriendo, no quiere una casa prestada, hace su ahorro, su esfuerzo, incluso la toma, que después se regulariza, pero es su media agua, su casa. No, aquí el Estado paternal que entra, no, las casas son mías y yo se las voy a arrendar. ¿Pero quién les dijo eso? Entonces, te das cuenta, por eso que el rechazo en sectores populares tiene mucha fuerza, porque esta la ciudadanía lo percibe, le está quitando el sueño de tener su casa propia, porque tú en tu vida te sacas la mugre o la cresta para dejarle a los tuyos, ¿no? Exacto. A los tuyos. No, te quitan esa posibilidad de que ese sueño que tú has aspirado toda tu vida pueda transmitir. Es como el tema de la AFP, te impiden que tú puedas heredar tu pensión. Entonces tú dices, ¿cómo me puede decir alguien que esa propuesta constitucional es amigable, ¿no? Es unifica y piensa en el futuro? Al contrario. Entonces, no tiene un solo ápice, tiene muchos errores que ciertamente por eso es que uno dice, yo no puedo, pensando en mí, en mis hijos, en el futuro, no puedo aprobar este texto constitucional. Toda la razón, Manuel. Muy buenos tus argumentos, muy convincentes. Enrique, o sea, Sí, yo quisiera agregar algo que se me quedó ok, ahí en el tintero, pero que por tenía que favor. ver con este otro objetivo que habla el Banco Central, que dice que el Banco Central tiene como objetivo contribuir al bienestar de la población. Entonces uno ahí se pregunta qué Bueno, es y ¿Qué cómo es el se define el bienestar? bienestar de la población. Y yo quiero poner un ejemplo, porque hace unos tiempo atrás, no sé si se acuerdan que tanto Camila Vallejo salió a presionar al Banco Central a que estuviese, a que se pronunciaran respecto a lo que estaba ocurriendo con la inflación y todo. Y el senador Núñez, Daniel Núñez del Partido Comunista, incluso señaló que el Banco Central nos estaba condenando a una recesión producto del aumento de la tasa
de interés, que es parte de sus obligaciones, y que si uno conoce el funcionamiento es lo que se tenía que hacer por la alta inflación. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si el proyecto constitucional que tenemos que votar el 4 de septiembre hubiese estado aprobado ya? Quizás a los consejeros los hubiesen llevado a esta acusación política porque subieron la tasa, cuando al final es el objetivo. Entonces, creo que ahí ese tipo de cosas, de repente nos centramos en otras, pero en ese tipo de cosas uno se da cuenta lo mal diseñado que está esta propuesta constitucional y cómo deja tanta libertad y tanta discrecionalidad a los políticos en el Congreso para que puedan hacer y deshacer como quieran. Mira, toda la razón, Cuando, y es de cuando se habla del naturalizar un precio organismo justo técnico, también. que su función es técnica, no es una sociedad de bienestar, o sea, es como, nada que ver, chancho en misa, como se decía en mi tiempo. Pero bueno, ya se nos está acabando el programa. Nuevamente, agradecer a Manuel por la gentileza de habernos acompañado. Te vamos a llamar en una próxima oportunidad porque ha Perdona la sido pasión y el enojo, pero Es que eso exactamente. es lo que necesitamos, Manuel, que se digan las cosas con todas sus letras y con la fuerza que se merece, porque realmente esta propuesta constitucional, si te vas a puntos específicos que nos quitan las libertades y que fomentan ambigüedades, obviamente no se puede aprobar, o sea que hay que poner un tremendo rechazo, no se puede hacer otra cosa, un tremendo rechazo hay que hacer con esto. Bueno, para terminar, tenemos una buena noticia porque nunca terminamos nuestro programa sin darle una buena noticia. No todo puede ser tan triste. Quizás la buena noticia del 5 de septiembre es que va a ganar el rechazo. Pero bueno, una nueva versión del programa Pasantías Escolares 2022 fue inaugurado en el aula magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Más de 400 alumnos de distintos colegios de la región, el tema que estábamos hablando, podrán vivir la experiencia de conocer el trabajo en la educación superior y así poder definir su futuro. Y quizá otra cosa relacionada con el medio ambiente que decía Marcelo, se inauguró una planta voltaica, de fotovoltaica para, ¿cómo se llama? Formada por 100 paneles para cubrir la demanda energética de equipamiento en el Parque Botánico de la Viña del Mar, que todos conocemos. Bueno, será hasta la próxima sesión de este programa. Muchas gracias nuevamente, Manuel, y nos estamos encontrando en estos mismos micrófonos de Radio Portales, la primera de Chile y la regalona de los porteños. Hasta la próxima. gracias, cuídense. Chao.